Querido Fran Escandell, bienvenido de nuevo a Informe Enigma. ¿Cómo te encuentras? Hola, muy buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación. Muy bien, perfectamente. Aquí ya cumpliendo mi 10ª semana de confinamiento voluntario en mi caso. Gracias. Centrémonos en el proyecto Starlink de la compañía SpaceX, querido Fran. Como he dicho en otras intervenciones, ahora, debido a este confinamiento obligado por el coronavirus COVID-19, tenemos más tiempo para mirar al cielo. Y es aquí cuando estamos encontrando anomalías que antes, o pasaban desapercibidas o no sabíamos que estaban ahí. Pero los gurús de la ufología, algunos de estos expertos, aseguran que es una flota de ovnis que ha venido para invadirnos. Pues si ese es el caso, me lo estoy perdiendo porque desgraciadamente yo que tengo aquí cielos muy oscuros donde resido, pues me lo estoy perdiendo y no he visto yo absolutamente nada, a menos de que pues haya una especie de privilegio para poder ver estas cosas. No he visto nada, desgraciadamente. Lo que sí puedo decir es que anteayer, el miércoles, en este caso, ¿no? El miércoles 22, pues se hizo un lanzamiento de 60 satélites más a la red Starlink, con lo que ya suman 420. ¿Okay? Estos 420, a la fecha que estamos, de aquí a final de mayo de este año, 2020, tendría que haber 1000, ¿okay? Y luego veremos después, porque esto no se queda aquí. De aquí al 2027 debería haber hasta 12.000 satélites en esta red específica, que es, en este caso, Starlink. Bueno, ¿y qué es Starlink en este caso? Pues Starlink es simplemente una gigantesca red de satélites pequeños, no son muy grandes, que emiten en banda ancha súper rápida a ciertos puntos de la Tierra, en la superficie del planeta, ¿no? Que son de bajo coste, que son de alto rendimiento, ¿okay? Y que pues simplemente de lo que se trata aquí es de implementar, eso sí, un sistema de comunicación de Internet o acceso a Internet, gradualmente, por supuesto, a lugares pues que son así un poco remotos en el planeta. Para empezar por ahí. Pero la pregunta, querido Fran, es ¿qué es lo que está viendo la gente cuando cae la noche en el cielo? Claro, lo que la gente está viendo, de hecho, la cadena CNBC en los Estados Unidos utilizó un símil para describir lo que la gente estaba viendo. Dijo que parecían un montón de ovnis en un palito, atravesados por un palito, porque van todos, ¿no? Al unísono, viajando todos a la misma velocidad, al mismo tiempo y a la misma distancia. Curioso el símil que ha utilizado la CNBC, de verdad. En verdad, la cuestión aquí es que lo que están viendo también es que en vez de tener, ¿no? Tiene mucho sentido. En vez de ver un solo satélite grande en este caso, ¿okay? Que pueda, proveer de servicios de conexión a Internet, sufriendo una cobertura limitada porque es solamente un dispositivo, lo que hace SpaceX Starlink, en este caso sus satélites, es que, que separan la carga, ¿no? Lo que hacen es distribuir la carga en 12.000 o será hasta 12.000 satélites más pequeños, formando entonces una capa hasta unos 350 kilómetros sobre la superficie del planeta, ¿no? Lo que haces es que aseguras que haya conexión siempre. Y lo que haces es que en vez de que haya, por ejemplo, ¿no? Digamos que tienes una carreta tirada por bueyes, de alguna forma, ¿qué es lo que pesa más? ¿Una gran caja en la carreta que pesa 100 kilos o 20 cajas de 5 kilos pero que están repartidas de otra forma? Bueno, eso es una metáfora que habría que analizar. La cuestión es que para descargar eso, ¿no? ¿Okay? Para descargar eso es mucho más fácil hacer 20 cajas de 5 kilos que una gran caja de 100 kilos. Para que nos expliquemos, ¿no? Para que lo entendamos cuál es el principio detrás de esto. Has dicho una cosa, Fran, que parece que no puedan ir de la mano. Altas prestaciones, bajo coste. Corrígeme si me equivoco, pero estamos ante una especie de prodigio de la tecnología en cuanto a estos satélites hablamos.
tienen sensores para regular su velocidad, para regular su situación en caso de que una estrella los tape, o en el caso de que, bueno, que se vean amenazados por una especie de cometa o asteroide o algún tipo de resto de basura espacial. Es decir, que ellos mismos tienen una especie de inteligencia para poder autorregularse la posición. ¿Esto es cierto, Fran? Sí, bueno, ya lo hemos visto, es decir, de que sean de alto rendimiento y de que sean el rendimiento, el alto rendimiento no tiene por qué estar divorciado, digamos, de un bajo coste. Los costes van bajando porque eso siempre es lo que sucede. Al principio es muy alto y luego los costes van bajando, que es hasta una ley de la naturaleza. Y en este caso sí, son un prodigio tecnológico. Lo que sucede con esto, por ejemplo, aquí en el planeta utilizamos la palabra biodegradable, ¿correcto? Pues, ok, es decir, que es un producto que yo puedo lanzar en la taza del inodoro en este caso, y eso se va a deshacer y no va a tener ninguna consecuencia adversa en el medio ambiente. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Primero, lo que sucede con estos satélites es que SpaceX en este caso ha conseguido un permiso del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para tener lo que se llamaría un mapeo de la basura espacial. Basura, es decir, restos de antiguos satélites o equipo que andan por ahí dando vueltas, ¿no? Para que no vaya a haber ningún choque con alguno de los satélites o vaya a ser perjudicado alguno de ellos, etcétera, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, es que cuando ya los satélites son vamos a decir, desechables atmosféricamente hablando, no hay un término para definirlo todavía. Lo que sucede es que cada uno de estos satélites, cuando ya deja de funcionar, funcionan con energía solar, básicamente, ¿ok? Despliegan, y mucho de lo que estamos viendo en el cielo tiene que ver con el reflejo que hay, ¿no? Sobre los paneles solares en este caso. Bien. Lo que sucede entonces es que cuando empieza a entrar en la órbita de la Tierra se incinera prácticamente, y los materiales con los que está construidos podríamos decir que de alguna forma que son biodegradables. Desaparece al 100% directamente, entonces no tiene ninguna repercusión, ni está en este caso, por ejemplo, va a afectar a hacer más basura espacial ahí ahí afuera, ¿no? Donde están todos estos satélites de otros países de defensa, de comunicaciones, etcétera. En eso consiste, básicamente. Cuando escuchamos hablar del proyecto Starlink e investigamos un poco, descubrimos que al parecer la finalidad de esta constelación de satélites llevada a cabo por Elon Musk no es más que llevar Internet a lugares que ahora mismo son inaccesibles, digamos un claro ejemplo como el desierto del Sáhara o el Amazonas, por poner algún ejemplo. Pero Fran, la gran pregunta es, ¿quién le da autorización, como digo, a Elon Musk, que es el presidente de la compañía de automóviles Tesla, para poner estos satélites en el cielo, que el cielo es un dominio de todo el mundo? Es decir, ¿quién tiene la potestad de lo que se pone ahí arriba o no se pone allá arriba? Sí, entiendo perfectamente la pregunta. Lo que sucede es lo siguiente: el espacio aéreo de un país, digamos de una nación, en este caso, ¿no? Un Estado-nación, o por ejemplo de la Unión Europea, ¿no? El espacio aéreo llega aproximadamente hasta los 100 kilómetros, ¿ok? Que se supone que es lo que se denomina la línea Kármán. Que se supone que esta es la línea, ¿no? Que divide a la atmósfera del espacio exterior, de alguna forma. No está regulada al 100% todavía, pero a partir de los 100 kilómetros no es un espacio aéreo nacional, por lo tanto, no tiene, más allá de los 100 kilómetros no estás invadiendo el espacio aéreo de ningún país. Sí, a lo mejor estamos invadiendo el espacio aéreo, no, bueno, el espacio aéreo no, pero el espacio nocturno de las personas que les gusta ver el cielo nocturno, de alguna forma. Bueno, aunque en realidad esta línea está casi unos 30 kilómetros, me parece. Pero ese 100 kilómetros es el techo, por decirlo así, el techo del espacio aéreo. Ok. Se entiende. Una de las cosas que han estado haciendo con Star y otras empresas que van a entrar también muy pronto al mercado, o ya han entrado al mercado, pero no con digamos que con la fuerza con la que ha entrado Starlink de SpaceX,
una de las cosas que están haciendo, ¿no? Digamos que cada batch que se llama, digamos que cada producción o cada unidad de producción de satélites que están haciendo, van iterando, ¿no? Van mejorando la tecnología que van enviando poco a poco. Es decir, no los haces todos de una sola forma. Los vas iterando, los vas mejorando. Una de las cosas que están mejorando, por ejemplo, es como el coating que se llama, que es como decir el barniz, vamos a decir entre comillas, el barniz que le ponen a la parte de afuera, ¿no? A la superficie del satélite en este caso, para que brille lo menos posible. Una vez que esté allá, brille lo menos posible. Es cierto que hay que ser sensibles a las personas que no quieren estar viendo pues estas estelas de luces por ahí creyendo que es otra cosa o queriendo decir que son otra cosa. No hay que dar tampoco esa excusa, y hay que dejar también lo más limpio posible el cielo de la noche. Estamos totalmente de acuerdo al respecto. En principio se trata de eso, se trata de llevar servicio de internet a zonas remotas, ¿no? Lo que pasa es que va a empezar por etapas. Es decir, SpaceX, Starlink en este caso, va a empezar a hacer pruebas beta se llama en este caso, ¿no? Un beta privado. Va a empezar a hacer ese tipo de pruebas en unos 3 meses, que es cuando tenga ya aproximadamente 1000 satélites en órbita. ¿Ok? Entonces, esto fue anunciado, de hecho fue anunciado ayer. Fue hecho el anuncio. Entonces, lo que se espera es que incluso en algunas zonas de la frontera entre Canadá y Estados Unidos, por ejemplo, y en otras zonas del planeta, estos centros que están ahí colocados o con otras empresas de telecomunicaciones con las que puedan tener ellos contratos, van a hacer una prueba de recepción de datos, por ejemplo. Entonces, esto va a ir sucediendo paulatinamente hasta que llegue a una prueba beta, pero público en este caso, que ellos esperan hacerlo dentro de 6 meses, para la entrada del otoño prácticamente. Y de hecho, lo que dices, el ejemplo que pones, por ejemplo, de que en el medio del Sahara que haya cobertura de internet, bueno, ¿y eso para qué serviría? Es que aquí podemos especular muy inteligentemente, porque si tú tienes de este tipo de zonas donde además existe una tecnología que no tiene que ver con Starlink, ¿ok? Como por ejemplo uno de los proyectos que Arabia Saudita está llevando a cabo, que está casi terminado prácticamente, que es Masdar City, que se llama. Y Masdar City es una ciudad para unos 2 millones de habitantes que es totalmente libre de emisiones. Solamente se funciona con energía solar, geotérmica, ¿cómo se llama? Eólica, ¿no? Entonces, si tú tienes una instalación que tiene, que puede funcionar con energía, que puede funcionar o tiene, por ejemplo, acceso a acuíferos. No sé si en el Sahara puede haberlo a profundidad, pero tú podrías estar construyendo ciudades en el continente africano, en el continente africano en este caso, o podrías estar construyendo ciudades en sitios muy muy áridos del norte de Mongolia, por decirlo así, o el desierto del Gobi, ¿no? Donde como ya hay una comunicación, puedes perfectamente construir ciudades ahí, ¿ok? Evitar la superpoblación en áreas costeras, y tienes además un servicio de internet de alta velocidad que es simplemente envidiable. Eso es una especulación a futuro, ¿no? Y puede ser posible. No me extrañaría tampoco que eso fuera uno de los planes, y no solamente de Elon Musk a través de su empresa SpaceX Starlink. ¿Y por qué Elon Musk, el presidente, como ya he dicho anteriormente, de la compañía de automóviles Tesla, decide pasarse a los proyectos aeroespaciales? Sí, muy bien. Pues bueno, SpaceX primero hay que decir que SpaceX es una empresa privada que tiene una serie de contratos millonarios e increíblemente efectivos en cuanto a la relación coste-calidad. Con NASA en este caso, que es una institución pública y civil.
lo digo por lo del espionaje, civil, NASA es civil. Para las cuestiones militares existe, en Estados Unidos en este caso, existe DARPA. Ok. SpaceX tiene digamos que cuatro sitios desde donde lanza los cohetes, ¿no? Para no tener que digamos que están espaciados físicamente para ¿no? Por si hay alguna otra actividad, porque más que todo son bases hay dos bases de la Fuerza Aérea, me parece. Bueno, pues la Fuerza Aérea de la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, que está en Florida en este caso, el Centro Espacial Kennedy, que también está en Florida, ¿okay? La base de la Fuerza Aérea de Vandenberg, que está en California, y la otra que está en Boca Chica, en Texas. Y es desde estos mismos lugares desde donde se controla, ¿ok? Entonces, vemos que SpaceX es una empresa, ¿no? Que tiene pues contratos para esta cuestión, tiene contratos con NASA, con la Fuerza Aérea, para tener entonces parte de su personal ahí, porque tiene que estar ahí, porque además está trabajando con NASA en este caso, y los controla desde ahí específicamente. Otras de las teorías o hipótesis que hacen referencia a este proyecto Starlink dicen que, bueno, que esta constelación de satélites se ha puesto en órbita, ni más ni menos, que para espiarnos. Bueno, la cuestión es que para espiarnos ya hay suficientes satélites de comunicaciones ahí que pertenecen a instituciones gubernamentales de países. No sé para qué habría que espiarnos más. Es una tecnología que ya existe. El de espiarnos, bueno, el de espiarnos, no sé, hay algunas personas que no sé si es que sienten la necesidad de que les espíen, o que hacen algo inconveniente para que les espíen o para que les censuren, o se sienten tan increíblemente importantes que es que tiene que venir un gobierno o una especie de cabal secreto de algo porque para ¿cómo se llama? Espiarle. Nada de lo que nosotros podamos decir aquí vale la pena incluso espiar, ¿ok? Esto de lo que estamos hablando es una información verificable en este caso, e incluso en la más ridícula de las teorías de la conspiración, ya hemos hablado de eso hace un momento, ¿ok? Nada de eso tiene nada de censurable. De hecho, muchas de estas teorías de la conspiración, debo decir esto, que no tiene que ver con Starlink, pero aprovecho, muchas de estas teorías de la conspiración que andan por ahí, especialmente con la pandemia, son de hecho productos de desinformadores o de elementos propagandísticos directamente. Y una vez hacer lo de la 5G ha sido siempre más propaganda que otra cosa, ¿ok? Porque no ha habido un país ahora mismo, o una empresa, no un país, no, pero una empresa que domine el mercado mundial. No es bueno que una sola empresa domine el mercado mundial. Hablando de eso del espionaje, estos son satélites de telecomunicaciones, que de hecho tienen una característica, voy a hablar un poco de esto. Hemos dicho anteriormente que la forma en la que van a operar esta constelación de satélites es que tienen digamos que la señal distribuida. En vez de que haya solamente un grande, ¿no? Un satélite muy grande haciendo toda esta misión, hay cientos de satélites, y habrá miles de satélites haciéndolo al mismo tiempo para que no se pierda la comunicación. ¿Okay? La forma en la que, en esa forma de trabajar viene de un sitio. Lo que se está haciendo es emulando he dicho, a lo que se denomina el blockchain o la cadena de bloques. Que la cadena de bloques ahora mismo es la arquitectura de datos sobre las cuales se sustentan las criptomonedas. Pero las criptomonedas, esto no es un tema que hay que tocar aquí ahora mismo, no. Pero quitemos la criptomoneda, ¿no? Y dejemos entonces solamente la estructura de esos datos, la arquitectura de esos datos. Imaginemos que es como una carretera, esa estructura de datos, ¿ok? La cadena de bloques es una carretera, ¿ok? Entonces tiene dos puntos, el de salida y el de llegada. Y esos dos puntos de salida y llegada de esta carretera son únicos. Es decir, tú y yo ahora mismo, ¿no? Pues yo soy el punto A y tú eres el punto B. Y
vamos a firmar un contrato tú y yo, ¿ok? Ese contrato se puede hacer a través de una carretera llamada blockchain o cadena de bloques. Yo te envío a ti un contrato, tú lo firmas, tú y yo sabemos que lo hemos firmado y digamos que en el campo que está en esa carretera hay tiendas a los lados de la carretera y en cada una de las tiendas va a haber un papelito, un cartel que diga el punto A y el punto B, ¿ok? Se han enviado un contrato y lo han firmado anónimamente en todas las tiendas, es decir, en toda la red. Puede haber 100, 200, 1000, 10 millones, 50 millones de ventanales, por ejemplo, donde va a haber un recibo de la transacción que tú y yo hemos hecho, sin intervención de nadie más. Y es muy curioso que Starlink, el principio de cómo está funcionando sea exactamente ese, que es como si fuese una cadena de bloques. Es decir, es una comunicación de una empresa privada a un centro de recepción en la superficie del planeta, un centro X en la superficie del planeta, que empezará en privado y luego será público a través de normal convenios y contratos con operadores de telecomunicaciones. Por ejemplo, una empresa que es ahora mismo en Sudáfrica, ¿no? Tiene que ver una cuestión con un posible contrato que vayamos a tener nosotros, ojalá. Estamos ahí cruzando todos los dedos. Pero Sudáfrica, por ejemplo, la empresa francesa de telecomunicaciones, que es Orange, ¿no? Telefonía móvil y tal, es muy fuerte ahí. Tiene mucha aceptación. Entonces, esta sería una prueba para que ver la potencia que puede tener la recepción de la señal ahí. Y voy a añadir un trozo más de información, aunque no tiene que ver con la pregunta que has hecho, pero creo que los oyentes pues podrían apreciarlo. Ok, entonces hablamos de que es una tecnología inalámbrica de quinta generación, 5G que se llama, ¿correcto? Muy bien, para no hablarlo en términos técnicos y que todos nos podamos entender perfectamente. Vamos a ir a la que existe ahora mismo, que es aunque la 5G va naciendo solapadamente, ¿no? Va primero instalándose y va aumentando su intensidad a través de la misma red 4G hasta que sea totalmente 5G. Ok. Entonces, en una red 4G, a tope, como se dice popularmente, ¿no? En una red 4G, nosotros, por ejemplo, en casa, ¿no? En un router lo podemos ver, pues, digamos que una buena velocidad sería 10, ¿no? ¿Qué puede ser? 10 megabytes por segundo, por ejemplo. Inalámbrico estoy hablando, ¿ok? Bien. La velocidad en inalámbrico que tiene una red 5G es de 1 gigabyte por segundo. ¿Ok? Gigabit por segundo. Es decir, nosotros podríamos, con 1 gigabyte por segundo, nosotros podríamos, no sé, hablo de esto lícita y legalmente, nosotros podríamos bajarnos, yo qué sé, a Juego de Tronos, por ejemplo, desde HBO, se puede bajar, ¿no? Juego de Tronos, todas las 8 temporadas, sí que son 7, 8 temporadas, podría bajarme todas las temporadas en aproximadamente 3 minutos. Así, a esa velocidad. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es de un servicio que no es de espionaje, es un servicio de telecomunicaciones para facilitar la velocidad que se está necesitando ya, esa velocidad que no es un lujo, es una necesidad, ¿ok? Porque digamos que la red 4G se está agotando, se está terminando ya. Como se agotó la 3G, como se agotó la 2G, como se agotó la 1G, ¿ok? Hay más, digamos que hay más dispositivos conectados. Por ejemplo, en una red 4G, por ejemplo, eso por unidad de superficie, imagínate que en 1 metro cuadrado tú puedes conectar hasta 4000 dispositivos por kilómetro cuadrado en una red 4G, ¿correcto? Bien, con una red 5G funcionando, puedes conectar 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado.
Y eso lo que significa es que en un kilómetro cuadrado, 1 millón de dispositivos que pueden ser tu portátil, por ejemplo, tu teléfono móvil, no sé, ¿cómo se llama? De estas refrigeradoras que venden ahora, que se conectan a internet y que te dicen, has bebido mucho zumo de naranja, tienes que comprar carne, etcétera, y que pueden hacer la compra por ti incluso, eso ya existe. Todo eso lo puedes tener conectado porque eso requiere potencia y requiere velocidad. Es decir, para estas personas que están hablando de espionaje, de que Starlink es de espionaje, señoras y señores, o nos vamos a la 5G o volvemos a las señales de humo. Esto es muy simple, ¿eh? Estoy seguro, querido Frank, que tú, al igual que yo y al igual que todos los oyentes, te habrás dado cuenta de esta gran masificación que hay de publicaciones y de vídeos en YouTube en torno a lo malo que es el 5G. Ya hay personas que aún aseguran que precisamente el coronavirus está provocado también por el 5G. Sí, claro, lo del coronavirus y la supuesta relación que tiene con la 5G, que es una tecnología inalámbrica de transmisión. Simplemente eso es lo que es, de quinta generación, ¿no? Bien, me parece recordar que fue en el año 1967 que la teoría de la conspiración, del término teoría de conspiración, nació como tal. Simplemente eso fue, recuerdo haberme documentado que este era un término que los jefes de estación de la Agencia Central de Inteligencia tenían que usar para desprestigiar o para acallar de alguna forma aquellas voces aquellas voces de instituciones u organizaciones o individuos o medios de prensa que se alzaban en contra de lo que concluía el famoso informe Warren, que ya todos nosotros conocemos. Pues bien, aquí está sucediendo el efecto contrario, es decir, se está utilizando el término teoría de conspiración para decir una ridiculez, debo decir. El coronavirus ya sabemos que es, y lo venimos diciendo hace meses ya, que es un virus artificial que no tiene por qué ser un arma biológica, ¿ok? Pero los virus artificiales se producen precisamente porque los laboratorios de ese nivel lo que hacen es comercializarlos. Sirven para probar vacunas, para probar otro tipo de virus, para múltiples exámenes, para muchísimas cosas, ¿eh? Y entonces lo que ha sucedido aquí, toda la evidencia nos indica que lo que ha sucedido aquí es que esto no tiene nada que ver con Starlink, pero bueno, voy a hacer el pequeño excursus, si me permitís. Y lo que sabemos es que un laboratorio de nivel 4, como el Instituto de Virología de China, cuya sede está en Wuhan, lo que sucede es que se le escapa el virus al famoso mercado que está como a 4 o 5 calles de ahí nada más, ¿ok? Se le escapa y se arma la de San Quintín, como dicen vulgarmente, ¿ok? Eso es el coronavirus. Toda la evidencia apunta ahí, ¿ok? Y la 5G no tiene absolutamente nada que ver con esto, ni geopolíticamente hablando, porque China nunca ha tenido el liderazgo de la 5G. Y otro día podemos hablar al respecto, pero es falso afirmar que es que China, como ha tenido el liderazgo de la 5G, pues ha venido otro y le han metido el virus, o que Estados Unidos, China le ha metido el virus a Estados Unidos. Ha sido un gravísimo accidente del cual, eso sí, se han aprovechado muchos, digamos que organizaciones gubernamentales han aprovechado la oportunidad, pero no significa, es una consecuencia, pero no significa que sea la causa. No hay ninguna relación, señoras y señores, ninguna evidencia, cero absolutamente. Es más, básicamente son violaciones a varias leyes de la lógica, ¿ok? Y eso es algo que le pertenece a Occidente, las leyes de la lógica, ¿ok? Afirmar que una tecnología inalámbrica de quinta generación tiene algo que ver con un coronavirus, con el SARS-CoV-2 llamado COVID-19. Ridículo absolutamente. Si no me equivoco, Fran, Elon Musk hace escasos meses anunció que se retiraba o que abandonaba su cargo en la compañía de automóviles Tesla.
bueno, había sido digamos que el presidente ejecutivo de Tesla hasta hace poco. Tuvo que dejar el cargo. Son cuestiones de política, ¿no? Y tuvo que ver esto más que todo por su salida a bolsa. Es decir, era una empresa privada, ahora pues se convirtió en una empresa cotizada, que se llama aquí en España. Es decir, tenemos que entender la mente de estos multimillonarios en el sentido de que son inversores, son también inversores y son generadores de ideas. Y estas ideas se materializan en nuestro mundo material a través de planes de negocio, no a través de ninguna otra forma. Los planes de negocio, los planes de viabilidad financiera y económica, es la forma en la que se materializan todas estas grandes ideas, nos gusten o no. Eso es otra cosa, pero se materializan así en el mundo material. ¿Por qué la industria aeroespacial? Vio una necesidad. Es decir, tienes una empresa una institución como NASA en este caso, que pues con unos costes altísimos, donde está teniendo una serie de problemas, especialmente digamos que cuando el programa del transbordador espacial, pues digamos que ya no sale más, empiezan a cortar, a bajar costes, y si lo que nosotros queremos, y lo que debemos hacer de hecho, es explorar el cosmos, esta flota Starlink, esta flota de satélites nos va a ayudar a tener un internet espacial también, cuidado. Eso no es ninguna ciencia ficción. Ahora os digo de dónde viene esa fuente que pueden ir a verificar luego. Pues decía, en este caso, que esta gente generan ideas a través de planes de negocio, ¿no? Y vio una necesidad. Tal es así, por ejemplo, que empezamos ya a ver, y vamos a ver en este muy cercano futuro, una competencia contra Starlink en este caso, porque tenemos ahí una empresa llamada OneWeb. Si más recuerdo, el inversor principal era Richard Branson, que también estaba financiando vuelos a la alta atmósfera, ¿no? Vuelos hipersónicos a la alta atmósfera. Otra empresa llamada por ahí Telesat, creo que es canadiense. Luego unos gigantes tecnológicos como puede ser Amazon, a través del proyecto Kuiper, ¿no? De Jeff Bezos, en este caso, otro multimillonario que está haciendo inversiones en el sector aeroespacial privado, y no solamente en la red de una constelación de satélites en este caso, también para viajes espaciales y naves o cohetes como los que tiene SpaceX. Samsung, la empresa privada es coreana en este caso, también lo está haciendo. Estamos viendo en que aparentemente entre el proyecto Kuiper y Samsung van a estar lanzando entre 3.200 y 4.600 satélites que van a tener más o menos las mismas funciones que Starlink. Y eso es, por supuesto, ya lo sabemos todos, que cuando estas cosas suceden, la consecuencia de eso es que bajan los precios. Porque a ver más oferta, pues baja entonces el precio. Eso es algo muy lógico. ¿Sabemos, Fran, quién es el ingeniero, o podríamos decirlo así para que se entienda, el arquitecto que ha diseñado este prodigio de la tecnología como son estos satélites Starlink? La verdad es que no. Pero voy a decir por qué. Ese tipo de avances tecnológicos nunca se hacen, no se hace solo. No ha sido un ingeniero, ha sido un equipo de personas, este equipo de personas, este equipo de técnicos, ingenieros, profesionales, etcétera, por ejemplo, funciona especialmente porque en Estados Unidos, en otros países también, especialmente en el mundo anglófono, por decirlo así, hay una cultura de patentes, es decir, toda cosa que tú inventas, debes documentarla y debes patentarla. Entonces, tiene que estar la patente disponible. También porque es lo que se llama un bien intangible, ¿no? Lo que se llama así en español, un bien intangible de la empresa en este caso. Y es parte de su riqueza. Bien. Entonces, esto se hace siempre en equipos. Y en este caso, SpaceX
lo ha hecho y lo ha construido un equipo. Alguien ha tenido la idea, que ha sido en este caso Elon Musk. Elon Musk ha tomado a este grupo de profesionales, como se dice en inglés, ¿no? Los ha encerrado en un cuarto y les ha pateado el trasero hasta que han venido con ideas reales y las han hecho realidad. Ok, es un chiste. Perdón, soy malo para contar chistes, lo siento. Por ejemplo, yo en mi caso, yo te puedo decir en mi caso, ¿no? Por ejemplo, yo estuve trabajando no para, sino con lo que se llaman los laboratorios X, que hasta 2010 fueron parte de Google y luego se separaron de Google para ser parte de la empresa matriz que es Alphabet, ¿no? Y prácticamente lo que es los laboratorios X es una organización, una empresa, ¿no? Es una organización con unas instalaciones ahí en Silicon Valley, en este caso, en Mountain View, que donde hay una investigación, digamos, semisecreta. Cómo solucionar ciertos problemas del mundo. Por cierto, uno de los proyectos que en aquel momento pues estaban ahí, ya está, digamos, de cara al público, se llama el proyecto Loon, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la emisión de internet, ¿no? Estos globos sonda de mucha altura, eso ya está en el público. Ellos tienen ahí en Mountain View, por ejemplo, y tienen en ciertos sitios remotos de India donde están tratando de llevar servicio de internet, de todo este tipo de cuestiones, especialmente dedicados al tema de la sanidad en este caso, para poder llegar ahí a zonas remotas donde no hay casi comunicación ninguna. Y de eso yo sé un poco porque yo estuve casi 6 semanas en India en julio y agosto de 2016, y yo pude ver cómo funcionaba aquello. Entonces es siempre un equipo el que logra estas grandes proezas, ¿no? Nunca es una persona física como tal, a menos de que lo patente como es, ¿no? Pero lo hacen siempre equipos de trabajo. Mi pregunta, Fran, es ¿cómo va a recuperar la compañía SpaceX esta inversión? Es decir, una vez estos 12.000 satélites estén en órbita, el coste que han invertido, ¿cómo se recupera? ¿Con contratos, con Vodafone, con Yastel, con las compañías telefónicas para que se conecten a la vez a estos satélites, por ejemplo? Sí, puede ser eso. Luego de que ellos pasen dentro de 6 meses, cuando tengan lo que se llama la beta público en este caso, ¿no? Elon Musk afirma que lo único que tendrá, en una entrevista, esta entrevista famosa a la CNBC, lo único que tendrás que hacer con tu teléfono es apuntar al cielo y conectarte. Eso es lo que dice Elon Musk en este caso, ¿no? Que si luego va a tener, o vaya a tener en algunos sitios, va a tener, digamos que contratos con teleoperadoras o con empresas de telecomunicación, podría ser. O podría ser un régimen mixto, es decir, allá donde las empresas de telecomunicación no llegan, en este caso, porque no tienen una red de satélites, sino lo que hacen es simplemente, digamos que arrendar o hacer un lease de cierto rango de frecuencias, por decirlo así. Y entonces en este rango de frecuencias yo voy a funcionar con una intensidad, yo voy a funcionar con este número de usuarios en esta superficie, en este sitio del mundo, por ejemplo. Si no, Elon Musk lo que quiere es que, digamos que conociéndole un poco, ¿no? Por sus conferencias y todo eso, es un tipo muy anarquista, ¿eh? Este es más de la idea de que no, levanta el teléfono y te conectas, punto, ya está, así de fácil. De hecho, recientemente con la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, que se llama en Estados Unidos, pues ellos han sido capaces de obtener, en este caso SpaceX, ¿no? Ha obtenido una licencia para proveer de 1 millón de antenas que miden más o menos 40 centímetros, 19 pulgadas, un poco más posiblemente. A ver, entonces para poder comunicarse con los satélites en este sentido. Y recordando
que pues esta red de satélites estará en una órbita circular a una altura de entre 350 a 550 kilómetros, ¿no? En este sentido, y estarán, digamos que, esparcidos en 24 planos orbitales diferentes. No vas a tener toda una red ahí caminando toda junta, sino que se van a estar, digamos que, viajando, digamos que, unos más arriba, otros más abajo, otros por el medio, no todos al mismo tiempo, ¿no? Todos tendrán su propia órbita, por decirlo así, ¿ok? Entonces, de eso se trata, que es un gran proyecto, la verdad, y es así como van a funcionar. Pero hablando de inversión, la gran pregunta ahora sería, Fran, ¿cuánto cuesta uno de estos satélites de esta constelación Starlink? Sí, el coste. Bueno, aquí es donde funciona un principio bastante conocido que se conoce como el principio de Pareto, ¿no? Es decir, para que nos ubiquemos todos, ¿no? El principio de Pareto nos dice que va así más o menos el 80% de los efectos deviene del 20% de las causas, ¿ok? Es decir, 4 por 1. Es decir, al revés, ¿no? El 20% de lo que logras el 20% de lo que piensas tiene que lograrse en un 80%. Es decir, que aquello es una curva, ¿no? De crecimiento de alguna forma. Por lo tanto, SpaceX en este caso ha publicado que ahora mismo cada satélite, cada uno de los satélites cuesta $500,000. Es decir, de $500,000 ahora mismo. Y eso lo que significa es que los primeros satélites costaron muchísimo dinero. Y entonces lo que va ocurriendo es que esa curva esa variación de los precios va bajando, ¿no? Porque se va haciendo mucho más horizontal. Al tener ya una línea de producción hecha, pues los costes van bajando. $500,000, lo cual significa más o menos, según los datos que proporciona SpaceX, ¿no? La directora de operaciones, que es Wynne Shotwell, donde cada despegue del Falcon 9 en este caso costaría $30 millones. Eso es una barbaridad en el sentido de lo que cuesta una misión de NASA, ¿ok? A lo que cuesta una misión de SpaceX. Es una auténtica barbaridad. La diferencia de precio y el ahorro de NASA, por ejemplo, cuando usa el Falcon 9 es abismal simplemente. Es decir, que más o menos, cuando haya 1,000 satélites, podríamos afirmar, porque yo no tengo las hojas de cálculo de SpaceX, pero podríamos decir que cada uno de los satélites costará $250,000, $250,000, y por lo tanto, el coste de lanzar el Falcon 9 sería de unos $15 millones. Absolutamente sórdido aquello. Precisamente porque la curva lo que hace es hacer más horizontales los precios y más asequibles. Okay. Lo cual significa, luego esto después, que hay una pequeña historia porque le han preguntado a Elon Musk, le preguntaron si Starlink en este caso se separaría de SpaceX y formaría su propia empresa. Sería su propia empresa, porque ahora mismo es un proyecto dentro de SpaceX que es una empresa. Okay. Y sería su propia, una empresa con personalidad propia, personalidad jurídica propia, no un invento de. Okay. Y en este caso, pues se ha estimado que cuando tengan, no sé, digamos que, porque aquí el proyecto no es tener 12,000 satélites, tiene 12,000 satélites de aquí a 2027, hay una autorización de tener 12,000 satélites desplegados, solamente la red Starlink, Eso significa que cuando lleguemos a esos 12,000, la valuación de empresa, para que esta empresa sea su propia empresa, la valuación de empresa va a ser astronómica, son sumas astronómicas de dinero. Se ha hablado de
Se ha hablado por ahí de 150.000 millones de dólares de evaluación de empresa. Es decir, cuánto valen las patentes, el personal de la empresa, todo el equipo, todo eso cuánto vale para entonces convertirse en su propia empresa. Y luego, por supuesto, que sería la movida inteligente, salir a bolsa para convertirse en una empresa cotizada. Pero bueno, eso es parte de su estrategia financiera a largo plazo, que yo ahí yo no me meto. Creo que sería, se supone por lo que se pueden ver en los números, sería lo adecuado. Sería enorme además, gigantesco, una verdadera barbaridad. Si una cosa está clara, querido Fran, es que saldrán algunas personas asegurando que tú y yo trabajamos para el gobierno, que estamos mintiendo, que lo que estamos haciendo es ocultar la verdad, que es que estas luces son extraterrestres que vienen para salvarnos de este coronavirus COVID-19. Pues personalmente yo lamento que estas personas tengan tan poca, crean tan poco y odien tanto a la humanidad misma. Y lo voy a decir por qué. Ahora mismo hay 22 equipos alrededor del mundo, 22 equipos biotecnológicos tremendamente potentes trabajando en una vacuna y o medicamento para este coronavirus. El SARS-CoV-2 o COVID-19, ¿ok? El más potente de ellos, debo decir, voy a meter también un poco aquí la cuña, ¿no? El más potente de ellos ahora mismo, el que va en primer lugar, por decirlo así, es el equipo de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, ¿ok? De hecho, ayer, jueves, 23 de abril de 2020, empezó los test en humanos voluntarios, en voluntarios humanos, empezó los test y si todo va bien esperan tener el primer 1.000.000 de vacunas en el mes de septiembre de 2020, para primero que todo para los británicos, por supuesto, pues el contribuyente británico es el que está pagando esto, a pesar de que también tiene fondos privados, ¿de acuerdo? Pero hay otros 21 equipos alrededor del mundo trabajando en hacer esto. Tenemos supercomputadoras como la Summit de IBM encontrando 17 tratamientos distintos para esto. Luego esto hay que sopesarlo, hay que ensayarlo. No es fácil, ¿ok? Entonces, simplemente odiar a la humanidad o despreciar a la condición, al intelecto y al espíritu humano de esa forma, a mí me resulta hasta despreciable a veces. Este tipo de personas que no pueden pensar un momento en que digamos que nosotros tenemos la capacidad, digo que la raza humana, ¿no? Tenemos la capacidad para solucionar estos problemas y siempre están buscando a los benditos extraterrestres para que vengan a solucionarle los problemas, o los ángeles, o los arcontes, o lo que sea, ¿ok? Y de hecho, una civilización extraterrestre no vendría a salvarnos de nada, vendría en tiempos bastante más halagüeños que eso, si fuesen inteligentes, digo, ¿vale? Entonces, eso es lo que estamos ahora mismo, y esto ahora mismo es importante. ¿Por qué es importante? Y con esto voy a despedirme también. ¿Por qué es importante que haya una red 5G, por ejemplo? Bueno, es importante porque China, dentro de todo lo que cabe, algún laboratorio chino, o uno australiano también, uno me parece que fue alemán u holandés, me parece, o de los Países Bajos, había descifrado el genoma del coronavirus, en este caso lo había, digamos que lo había puesto en letras y números, ¿no? ATCG sí, pero en 010101, y porque para poder transmitir esa cantidad increíble de información necesitas una tecnología que pueda lanzar con mucha velocidad de punto A a punto B, como lo hemos dicho. Pues la red 5G, por ejemplo, en este caso, en forma de una red de satélites, exactamente lo que nos ayuda es a eso, a combatir un coronavirus. Y no solamente lo que está pasando ahora, la pandemia, es que podemos tener una pandemia de cara al otoño e invierno 2020-2021, aquí en el hemisferio norte en este caso. Es que podríamos tener una pandemia, porque esto se queda aquí. Entonces, la lucha es esa, de esa forma.
Eso es lo que hay que entender. Que sí, en este caso de la 5G que tanto se discute, que sí, que siempre ha habido riesgos de exponer el cuerpo, la fisiología humana a campos electromagnéticos, claro que sí, pero eso significa que no te vas a hacer rayos X jamás en tu vida. No significa eso. Fran, y encarrilando a recta final y aprovechando que estamos hablando de nuevo del coronavirus COVID-19, ¿qué te parece a ti esta nueva medida que ha tomado el gobierno, bueno, pues para que los más pequeños de la casa a partir del lunes puedan salir a la calle? Desgraciadamente tengo que verlo como dos cosas, como correcto y como estúpido. Correcto porque ya habiendo hecho o tratando de hacer lo que no se hizo antes, como se tenía que haber hecho y haber previsto esto, con toda la información que se tenía, pues ahora es una estupidez llevar a los niños a dos sitios que son principalmente, pueden ser focos de infección, en este caso como son farmacias y como son supermercados. Es decir, imaginemos por un momento que van a llevar a niños a una farmacia, que va a decir el niño, oh, miren, estoy aquí, este es mi neurofarmacólogo preferido. Es una tontería de verdad, Fran Escandell, un placer que hayas estado de nuevo en nuestro espacio para aclararnos que lo que estamos viendo por la noche en el cielo para nada tiene que ver con el fenómeno OVNI, aunque seguramente también habrán por ahí, pero bueno, todas esas luces en formación no es una flotilla, queridos oyentes, que viene a invadirnos, como bien ha dejado claro Fran Escandell durante toda la intervención. Fran, lo dicho, como siempre, un placer, un abrazo y hasta la próxima. Y nada, muchísimas gracias por la invitación, Jorge, y al equipo de Informe Enigma, y un saludo a todos los oyentes. Yo les mando un saludo, lo siento mucho para las personas que hayáis perdido a seres queridos, ¿ok? Mucha fuerza y adelante. Vamos todos juntos que lo podemos lograr.